En minutos, amables televidentes, vamos a generar detalles respecto de la llegada desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional hace pocas horas del veto parcial al proyecto de Código Monetario y Financiero. Antes, vamos a darle la bienvenida al señor Jorge Llanes, quien es dirigente de la transportación urbana pública aquí en el Distrito Metropolitano de Quito y quien, conjuntamente con otros dirigentes en el curso de esta semana, presentó ante el municipio y el Distrito Metropolitano un pedido para que se revisen las tarifas que, por cierto, están congeladas desde el año 2003. Señor Llanes, bienvenido, qué gusto. Un gran honor compartir con usted, señor Vela, y siempre dejando constancia de mi profundo sentimiento de respeto por ese generoso y honesto trabajo que usted desempeña, y estoy a su mandar. Qué amable, don Jorge. Bueno, ustedes entregaron ya formalmente la propuesta al municipio. Sí, recogiendo la certificación verbal del señor presidente de la República y luego escrita por el doctor Solórzano, principal de la Agencia Nacional de Tránsito, que certificaban que el municipio de Quito es el organismo competente a partir de la fecha de días anteriores para que se dé con el proceso de revisión de tarifas, estas que están represadas desde abril del año 2003. En consecuencia, hemos concurrido al municipio de Quito, hemos dejado la petición formal, nos receptó la señora vicealcaldesa, el señor secretario de Movilidad y el asesor jurídico, el asesor personal del señor alcalde, dejando constancia que el recibimiento fue muy democrático y la respuesta que se conformarán comisiones para que en mesas de trabajo los técnicos del municipio con los técnicos nuestros cotejen las corridas financieras y se vaya determinándose la realidad del sistema financiero de tarifas. ¿Por qué debe elevarse de 25 a 42 centavos de dólar el pasaje del transporte urbano, señor Llanes? Le comento que en la corrida financiera que nosotros elaboramos está apuntalada con los gastos fijos, los gastos corrientes, los gastos variables. El 70% son los gastos fijos, el resto son los gastos variables, y que aparte de eso también tiene un peso determinados riesgos que nosotros tenemos. En tal virtud, haciendo un acopio de todo lo que significa esto, cual trabajo de ingeniería conceptual, nosotros tenemos ya la corrida y estamos listos y dispuestos de manera pública, si es necesario, cotejar con cualquier sector de la ciudad, colegio de economistas, trabajadores, universidades, etcétera, para que se den cuenta que nuestra petición no tiene visos de sensacionalismo, sino está realmente perfectamente bien sustentada, y que es impostergable que el transporte necesita una inyección para continuar dando el servicio. Ahora, al haber quedado congelado el valor del pasaje en 25 centavos durante los últimos 11 años, en este momento están dadas las condiciones económicas, financieras, de acuerdo a los análisis que ustedes han realizado, para que se eleve la tarifa a 42 centavos. Sabemos que la medida puede ser antipopular, pero los estudios justamente están arrancando en eso. Si no, hagamos una comparación. Cuando la empresa eléctrica, la empresa de agua potable, nos entregaban estos dos servicios básicos y nos entregaban con determinadas irregularidades, ¿qué tuvo que pasar? Los organismos estatales tuvieron que inyectar financieramente. Entonces el transporte, que es un sector estratégico del país, deberá también recibir esta inyección financiera para que continuemos dando el servicio. Reconocemos que tenemos determinadas falencias, pero justamente es parte de la gestión. Y esto también le hemos pedido al municipio, que debemos hacer un nuevo estatuto autonómico que formalice la gestión del transporte, porque la ley de tránsito, si bien es cierto, regula la movilidad en términos generales, pero no regula la gestión del traslado de pasajeros. Entonces, en tal virtud, es importante que el municipio de Quito, haciendo un acopio de todas las ordenanzas que tiene, en las que determina una cosa, otra cosa, entonces hemos solicitado que se haga un recogimiento, porque si no tenemos ordenanzas que parecen una avenida llena de parches. ¿Cómo cuáles? Tenemos la 194, la 247, que dan determinadas normas y a veces se contradicen y a veces violan las leyes orgánicas, las leyes normales. Entonces, frente a esto hemos solicitado también que se haga una auténtica y verdadera legislación para que quede perfectamente establecido
establecido y se marquen hitos de cuáles van a ser los deberes y obligaciones de las autoridades, de los usuarios, de los transportistas, y cuando nos entreguen a nosotros la delegación que va a ser ahora para 10 años, quede perfectamente bien establecido cuáles van a ser los parámetros que tengamos que poner en vigencia. Con 25 centavos en este momento no pueden solventar los costos que implica mantener el servicio de transporte. Definitivamente no. ¿Por qué razón? Porque le comento, en el año 2003 teníamos 700 pasajeros promedio. Si sumamos la tarifa media 21, da un promedio de $140. En el año 2003, con $140, nosotros podíamos haber hecho una reparación de un motor que en ese entonces costaba $800, una llanta $120, una caneca de aceite $28, zapatas, etcétera, etcétera. Hoy con los mismos $140, un motor, la reparación vale $4,000, una llanta vale $520, una caneca de aceite supera los $95, es decir, los incrementos superaron el 300% en algunas cosas. La mano de obra de los maestros mecánicos, como también todos los trabajadores, se subió, los sueldos y salarios también subieron. Entonces, antes por mano de obra de la reparación de un motor nos costaba aproximadamente $120, hoy una reparación por mano de obra de un motor cuesta entre $450 y $500. Entonces, la misma recaudación que teníamos en el año 2003 no alcanza para los gastos que tenemos que enfrentar en el año 2014. Pero tienen más usuarios que en el año 2003, entiendo yo. Todo lo contrario, porque le quiero comentarle que con el proceso de troncalización que tiene la ciudad y los procesos de integración se han ido aumentándose a las troncales los usuarios. Nosotros nos hemos convertido en alimentadores de la troncal, teniendo una gran ventaja el usuario. ¿Usted se refiere a los buses que están en manos del municipio? Los de los corredores longitudinales. Metrobús, Ecovía, Corredor Central Norte y también los corredores suroccidental y suroriental que están regentados por la municipalidad. ¿A eso se refiere usted? Así es. Por ejemplo, ellos antes tenían una demanda cuando arrancaron de 165,000 pasajeros. Hoy tienen el tercio de los 2.500.000 viajes que tiene la ciudad de Quito. Porque el pasajero prefiere utilizar los sistemas troncales. Con un solo pasaje llega a distintos sectores de la ciudad, lo que antes en cambio tenía que pagar 2 o 3 pasajes para llegar a su destino. Entonces esto inclusive es una gran ventaja para el trabajador de la ciudad de Quito. Antes en las matrices de riesgos podíamos observar que el trabajador necesitaba entre el 16 y el 17% de su salario para la movilidad mensual. Hoy con los procesos de integración que existen en la ciudad de Quito necesita un 6 o un 7% de su salario, es decir, salió beneficiado el trabajador, ¿no es cierto? El trabajador que antes tenía un salario en el año 2003 de $121, hoy tiene un salario de $380. Entonces todas esas cosas son ingredientes que nosotros no hemos percibido durante 11 años. Alguien diría, si el negocio es tan malo, ¿por qué siguen el negocio de la transportación? Sí, vea, esa pregunta ha sido siempre... Sí, siempre les han hecho esa pregunta, por eso se la planteo, don Jorge. Hoy les debo decirles que si nosotros fuéramos trabajadores de cualquier factoría, de cualquier fábrica, y no tendríamos inversiones, nos retiraríamos y nos iríamos. Pero en buena o en mala hora tenemos inversiones físicas y reales que están al servicio de la colectividad. Entonces tenemos que salvar la inversión. Cualquier empresario lo haría así. Entonces, y si me dicen por qué están subsistiendo, lo que pasa es que nuestro trabajo no tiene cartera, es de contado, y nosotros estamos superviviendo con lo que normalmente recogemos, lo que debería llamarse el fondo de reparación, el fondo de reparación de maquinaria. Eso estamos nosotros consumiendo. Es decir, si seguimos en las mismas condiciones, la transportación va a decaer, no va a haber renovación de buses, es decir, caeremos en la circunstancia adversa y no habrá una maquinaria de renovación. Pero lo que ustedes hacen, don Jorge Llanes, ¿es un negocio o es un servicio público? Hablamos de las dos cosas. Es una combinación de las dos cosas. Así es, una combinación de las dos cosas, igual que lo hace el trolebús, una empresa pública, igual hace un servicio, también es un negocio, pero lamentablemente ese negocio que tiene el municipio tiene que inyectar aproximadamente entre 20 o 25 millones anuales de dólares para que el trolebús continúe con vida, constando que el trolebús nunca tuvo una inversión directa del municipio, sino fue un obsequio del gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, porque si hubiese sido una inversión directa del municipio, con seguridad la tarifa en este instante estuviera rebasando el dólar. Ustedes, entiendo, y me imagino, les pagan a sus conductores, seguramente les afilian al Seguro Social, etcétera.
Ese es uno de los graves falencias que tenemos nosotros. La mano de obra que nosotros tenemos es una de las más paupérrimas que podría decir. ¿Por qué lo dice? Porque no tenemos elementos calificados. Lamentablemente. Hablamos de los conductores profesionales. De los conductores profesionales. Pero solamente conductores profesionales pueden manejar buses. Así es. Lamentablemente, y eso hemos pedido, que si tienen que ratificarles a los sindicatos previo a un análisis, que lo hagan, y si tienen que ser los centros de educación superior que entreguen las licencias, que sean los centros de educación superior. ¿Por qué me permito decir esto? Vea, en Medellín, en Bogotá, en Montería, son las personas que conducen los autobuses, son estudiantes universitarios que por su preparación académica entregan un mejor trato al usuario y también les sirve de sustento económico para culminar sus estudios profesionales académicos, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacer una cosa similar acá en el país? Para que nosotros también tengamos como empresarios, tengamos una mano de obra calificada y de esa manera tengamos una aceptación del público. Al no tener una mano de obra calificada, por ejemplo, se producen accidentes. Evidentemente sí, pero por ventaja en la ciudad de Quito los índices de accidente han sido mínimos en los que concierne a los buses. Se han dado accidentes, sí, lamentables y deploramos esa circunstancia, pero accidentes con vehículos particulares, con camiones, etcétera, pero con vehículos de servicio público urbano prácticamente han sido la más baja, el más bajo porcentaje, el índice de accidentes que hemos tenido. Los ciudadanos los cuestionan a los señores transportistas porque dicen son irrespetuosos, se paran donde quieren, no respetan la señalética, no respetan los semáforos peatonales, no respetan a los adultos mayores, no quieren coger a los estudiantes, se pasan el paso cebra, que son demandas que muchas veces tiene la población y ¿qué hacen en cambio los señores transportistas para tratar de revertir aquello? Tapar el sol con un dedo sería una locura. Debo solicitar las correspondientes disculpas a los señores usuarios porque nosotros vivimos de ellos, pero justamente estaba indicando la calidad de mano de obra que tenemos, pero también es necesario e importante que cuantifiquemos en qué porcentaje de culpabilidad tenemos una triología. Las autoridades que hacen la planificación, no sé si es por la composición geográfica de la ciudad o por las circunstancias de la red vial que tenemos, que existen, que las rutas de transporte urbano, el 80% están una sobre otra. Todas tienen casi un mismo origen y un mismo destino. Cuando salen los cristianos, hablando de los choferes, salen a corretear y salen la competencia. Pero en cambio, si eso se hiciera una readecuación, se hiciera una nueva replanificación de rutas, se hiciera realmente una verdadera organización de las operadoras de transporte que no sean afiliadoras de personas naturales con bus y no se conviertan en empresas, evidentemente cambiaría la metodología. ¿Y están abiertos a eso? Por cierto, en el campo inclusive personalmente planteado que sea el municipio el que haga el recaudo en términos generales de toda la ciudad y que a nosotros previa la formalización de un fideicomiso nos paguen por kilómetros recorrido. Y nosotros no estaríamos viendo la demanda, ¿sí? La otra parte, la otra arista, le decía, el usuario. Sí, también tenemos que reconocer que existe culpabilidad, porque cuando sale de la casa alza la mano y quieren que le pare el bus, o cuando ni menos piensa lo hace. Por ejemplo, en este libertinaje que tenemos de los chicos denominados estudiantes, que pagan el pasaje de la forma como lo quieren. Y la otra arista, nosotros, que reconocemos, y no puedo tapar el sol con un dedo, ratifico mi sentimiento de respeto y disculpas a la ciudadanía, porque en realidad a veces sale de nuestro alcance por la planificación, por el sistema. Por ejemplo, vemos en la Marín nomás que pasan alrededor de 30 rutas con un mismo destino. Entonces esto hace que la circunstancia tengan que volverse verdaderos y encarnizados correteos. Entonces, porque si tuviéramos otro proceso de legislación, de gestión, evidentemente que esto cambiaría. Don Jorge, gracias por su tiempo, muy gentil. Siempre a las órdenes. Don Jorge Llanes, quien es dirigente de la transportación, uno de los dirigentes históricos, por cierto, de la transportación no solamente en Quito, sino en el país, hablándonos sobre este pedido de los señores transportistas a la municipalidad, que tiene, por cierto, la competencia del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Por eso los transportistas le piden a la municipalidad una revisión de tarifas de 25 centavos, que cuesta hoy el pasaje de transporte urbano, a 42 centavos. Una pausa.